Pasaba por acá y me dije, ¿por qué no hablar acerca de las entradas de la placa micro:bit? Pues bien, queridos esternautas, les cuento que esta placa micro:bit es un mini computador. Este mini computador tiene unos sensores incorporados, como es el sensor de luz, sensor de temperatura, el sensor de sonido, la lectura digital o analógica de sus pines. También tenemos aquí el botón A, el botón B, el botón A más B, si inclino la tarjeta, etcétera. Son muchísimas las posibilidades de proyectos que puedo hacer a través de las entradas. Pero antes de entrar en detalle sobre el concepto, revisémoslo un poco desde la forma global, es decir, desde el mundo de la computación. Se dice que una entrada es cualquier dato o señal que recibe un dispositivo, que puede ser desde su entorno o desde el entorno del usuario. Cuando estamos en el equipo de cómputo, ingresamos datos, puede ser en Word, o si quiero navegar en Internet, entonces abro un navegador, voy al buscador y a través del teclado puedo ingresar la información que yo deseo consultar. Este es un dispositivo de entrada o llamado también periféricos de entrada. Tendríamos el mouse, ¿cierto?, con el cual puedo navegar en la pantalla, ingresar a diversos archivos, carpetas, etc. Tendría también el teclado, el micrófono, como está ocurriendo en este momento. Estoy ingresando datos a mi dispositivo móvil gracias al micrófono y también a la cámara web. Esos son ejemplos muy prácticos y muy sencillos de dispositivos de entrada dentro del mundo de la programación. Cuando estamos hablando de nuestra placa micro:bit, vamos a revisar algunas de sus entradas con proyectos prácticos. Por ejemplo, al presionar el botón A, B o A más B. Estas son entradas del usuario, solo va a ocurrir algo si yo presiono o no el botón. Vamos más específicamente a dedicarnos al de la multiplicación. Yo puedo programar mi placa micro:bit para que al presionar el botón A simplemente se muestre en el barrido de LEDs de la micro:bit un número al azar que podría ser el factor 1. Posteriormente que se muestre en el barrido de LEDs de la micro:bit el signo o símbolo de la multiplicación y finalmente el factor número 2. Recordemos que la multiplicación tiene factor 1, factor 2 o multiplicando multiplicador y producto. Eso ocurrirá si presiono el botón A. Se muestra estos dos números aleatorios que podría ser de 2 a 9 para el caso de practicar las tablas de multiplicar. Pero solo se mostrará el producto si presiono el botón B. Este sería un ejemplo muy claro del uso de las entradas precisamente del usuario en la placa micro:bit. Acá también recreamos el juego del dinosaurio. Recordemos que al presionar el botón A simplemente lo que hacía era saltar y evitar los obstáculos. Otro ejemplo muy claro fue el juego de los asteroides, cuando el jugador se desplazaba en la parte inferior y lo desplazábamos en el plano de juego con el botón A o con el botón B. Esos son ejemplos claros de entradas del usuario. Ahora hablemos de otro tipo de entrada que sería el sensor de luz. Resulta que el sensor de luz de nuestra placa micro:bit funciona gracias a los 25 LEDs, es decir que aquí no trabajamos con lux ni con lumens, sino simplemente una escala alternativa que va de 0 a 255, donde 255 es la máxima luminosidad y 0 simplemente es oscuridad total. Realizamos un proyecto donde si el valor era inferior a 100, pues simplemente se encendía el bombillo porque estábamos simulando la noche. Si superaba, es decir, si el valor era mayor a 100, pues simplemente se apagaban los bombillos del barrido de LEDs de la micro:bit porque pues simplemente había llegado el día, ¿no? Un poco simulando lo que ocurre con las lámparas que tenemos en las ciudades, ¿no? Que a las 6 de la tarde, más o menos llegando a las 6, simplemente van detectando esa oscuridad y se van encendiendo automáticamente gracias a ese tipo de sensores. Lo mismo en la mañana, en la medida en que va amaneciendo, pues se va aclarando el día y el sensor detecta esa claridad y simplemente lo que hace es apagar el bombillo. Bien, ese fue un ejemplo de sensor de luz. Vamos a hablar ahora acerca de los pines. Nosotros programamos estos pines para que pudieran leer la humedad de una planta. Fácilmente podemos programar el pin 1, pin 2 y pin 3 para que pueda medirse la humedad de una planta teniendo en cuenta algunos valores analógicos, es decir, lectura analógica de los pines. Recordemos que también hay lectura digital, pero para este proyecto usamos la lectura analógica donde tomamos valores de 0 a 1023, donde 1023 es la máxima corriente eléctrica.
ahí en ese proyecto recreamos un poco el valor de la humedad. Entonces dijimos que si el valor era inferior a 410, pues simplemente se mostrara que la planta estuviera seca. Y en realidad, si la planta está seca, pues en el barrido de LEDs de la micro:bit se va a mostrar esos valores, de 0 hasta 410. Si estaba en el rango de 410 a 615, que se muestre óptima, o simplemente que está húmeda, pero si supera esos 615 y llega hasta 1023, pues se muestre en el barrido de LEDs de la micro:bit una cadena que diga muy húmeda. Ese fue un proyecto que hicimos con los pines. También podríamos hablar aquí de entrada. Recordemos que los pines también funcionan como salida, pero en esta ocasión estaba simplemente ingresando datos a la micro:bit, se procesaban y en el barrido de LEDs de la micro:bit pues nos mostraban ese tipo de datos. Ese fue un ejemplo sencillo que hicimos con los pines. Vamos a hablar acerca de otro proyecto que hicimos con el radio, donde enviamos algunos signos o símbolos a otra micro:bit si presionábamos el botón A o si presionábamos el botón B. Si presionamos el botón A, pues simplemente va a enviar el número 1 y se va a mostrar un pato. Si presionamos el botón B, se va a enviar el número 2 y al recibir ese número 2 se va a mostrar una jirafa. Ese fue otro proyecto que hicimos con el comando radio, es decir, que enviábamos información a otra micro:bit de forma inalámbrica. Otro tipo de entradas usábamos al presionar el botón A, al presionar el botón B. Pero también otra micro:bit, ¿no? Ahí viene toda la parte de la comunicación entre las micro:bit. Estos son algunos de los proyectos que hemos trabajado aquí en este canal de Aula STEAM. Recuerde que estamos trabajando muchas temáticas de mano de la programación. Transversalizamos el currículo, lo estamos dinamizando para aprender de una forma fácil y divertida. Si te encanta el mundo de la programación y todo este tipo de experiencias, no olvides seguirme. Nos vemos por ahí en otra experiencia hablando de otro tema. Si te encantaría saber algo más acerca de la micro:bit, me cuentas y estaré programando un nuevo video. Nos vemos en la próxima.